Tras su salida del proyecto, los rumores no se detuvieron. La gente decía que Alma había sido despedida por tener una relación inapropiada con alguien sin nivel. Ella aguantó, pero cada palabra le dolía. No por ella, sino porque Elías empezaba a sentirse culpable. «Te estoy arrastrando», le dijo una noche. Alma negó con firmeza. «No me arrastras. Caminamos juntos. Yo elijo esto, cada día». Aún así, comenzó a buscar nuevas oportunidades, incluso en sectores donde nunca pensó aplicar. Sabía que si caía, debía levantarse más fuerte. Elías la admiraba más que nunca. Esa mujer no era la misma que lloraba por Damián. Era fuego y acero. Pero cuando por fin recibió una oferta para un trabajo importante, había una condición: debía mudarse a otra ciudad. Elías la animó, aunque por dentro se rompía. «No quiero frenarte», dijo. Y entonces, por primera vez, Alma sintió miedo. No de mudarse, sino de dejarlo. Un día antes de dar su respuesta al nuevo empleo, Alma fue a casa de Elías para hablar. Lucía la recibió con una hoja en la mano. «¿Me ayudas a leer esto?», pidió. Alma la leyó en voz alta. «Querida Alma, gracias por hacerme reír cuando estoy triste. Quiero que seas parte de mi familia. ¿Quieres quedarte con nosotros?». Alma rompió en llanto. Esa carta no venía de una niña cualquiera, sino de una niña que había perdido a su madre, que había sido raptada por ella y que, sin embargo, aún podía amar. Elías no dijo nada, solo observó en silencio cómo Alma abrazaba a Lucía. Esa noche, Alma supo que no podía irse. No de esa casa, no de esas personas. Llamó a la empresa y rechazó el trabajo. «He encontrado algo más importante que mi carrera», dijo al teléfono. Y así, selló su compromiso invisible con una familia que no le debía nada, pero que le daba todo. Días después, una foto circuló por redes sociales: Alma abrazando a Elías en un parque, tomada claramente sin su consentimiento. La acompañaba un texto lleno de veneno: «Cuando te conformas con migajas después de haber tenido banquete». Era evidente que venía del entorno de Damián. Elías quiso ir a confrontarlo, pero Alma lo detuvo. «No vale la pena. Ya ganamos». Pero por dentro, el miedo crecía. No sabían hasta dónde llegaría Damián. Esa noche decidieron dejar de ocultarse. Publicaron una foto de los tres, Alma, Elías y Lucía, sonriendo en casa. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron su valentía. Otros criticaron. Pero Alma aprendió una gran lección: el amor real no necesita la aprobación de nadie. Y por primera vez en años, se sintió libre. Libre para amar, para caer, para vivir. Una noche, mientras veían una película con Lucía dormida entre ellos, Elías dijo en voz baja: «No soy bueno con las palabras, ni con los anillos. Pero si te pidiera que te quedaras para siempre, ¿te asustarías?». Alma giró el rostro, sorprendida. No era una propuesta clásica, pero sí era sincera. «¿Y si yo te dijera que ya estoy aquí para siempre?», respondió ella. Elías le sonrió y la besó. No hubo cena lujosa, ni anillo de diamantes, ni flores. Solo dos personas imperfectas que se eligieron. Y eso valía más que cualquier ceremonia. Lucía despertó y preguntó por qué estaban tan felices. «Porque tenemos una promesa», le dijo Alma. Y aunque no era legal ni pública, para los tres, fue suficiente. Una noche, mientras veían una película con Lucía dormida entre ellos, Elías dijo en voz baja: «No soy bueno con las palabras, ni con los anillos. Pero si te pidiera que te quedaras para siempre, ¿te asustarías?». Alma giró el rostro, sorprendida. No era una propuesta clásica, pero sí era sincera. «¿Y si yo te dijera que ya estoy aquí para siempre?», respondió ella. Elías le sonrió y la besó. No hubo cena lujosa, ni anillo de diamantes, ni flores. Solo dos personas imperfectas que se eligieron. Y eso valía más que cualquier ceremonia.
Lucía despertó y preguntó por qué estaban tan felices. Porque tenemos una promesa, le dijo Alma. Y aunque no era legal ni pública, para los tres, fue suficiente. Un día, Lucía llegó con un dibujo en el que aparecían ella, Elías y Alma. Sobre sus cabezas, había un título en letras torcidas, Mi familia feliz. Elías se emocionó, y Alma también. Fue entonces que la niña, sin saber lo que causaba, preguntó, ¿cuándo se van a casar? Ambos rieron nerviosamente. Aún no habían hablado de boda. Solo sabían que querían estar juntos. Pero la idea comenzó a crecer en ellos. ¿Y si sí? ¿Y si sellaban esto con algo simbólico, aunque fuera sencillo? Alma no quería una boda lujosa. Solo deseaba algo íntimo, sincero, lleno de verdad. Y así empezaron a planear algo que no sería para impresionar, sino para honrar su historia. La boda sería en un jardín, pequeña y modesta. Invitaron solo a los más cercanos. Pero un sobre llegó a casa de Alma, una carta de Damián. Decía que había cambiado, que quería asistir y desearle lo mejor. Alma sintió náuseas. No era odio, era repulsión. Le mostró la carta a Elías, quien solo dijo, no merece estar ahí. Esa boda es para los que suman, no para los que destruyen. Alma estuvo de acuerdo. Lo último que quería era su sombra en su día especial. Así, tacharon un nombre de la lista. Y en su lugar, añadieron otro, la señora que cuidaba a Lucía en el colegio. Porque a veces, la familia se elige, incluso entre personas que apenas conoces, pero que te cuidan sin esperar nada. Alma no tenía dinero para un vestido lujoso, pero no le importaba. Una vecina que trabajaba como modista le ofreció uno antiguo, de su abuela. Era sencillo, con encaje suave y botones de perla. Alma lo aceptó con lágrimas. No por el vestido, sino por el gesto. Mientras se lo probaba frente al espejo, Lucía entró y la miró con asombro. «Pareces un hada», dijo con una sonrisa. Alma se giró, la abrazó y pensó que nunca en su vida había tenido tanta certeza, sí, quería ser parte de esta familia. Para siempre. Ese día, no necesitaba joyas ni maquillaje caro. Solo necesitaba a Elías esperando en el altar, a Lucía como su pequeña dama de honor y un futuro que se construyera con amor, no con apariencias. El día de la boda, una tormenta repentina amenazó con arruinarlo todo. Las sillas volaban, los arreglos florales se empapaban y la música quedó en silencio. Muchos pensaron que la ceremonia se cancelaría. Pero Alma no. Tomó la mano de Elías y lo llevó al centro del jardín, bajo la lluvia. Vamos a casarnos igual. Aunque sea empapados, aunque nadie escuche los votos, lo haremos. Elías la miró y le respondió, contigo, incluso bajo una tormenta, es el lugar más seguro. Así se besaron bajo la lluvia, rodeados de risas, lágrimas y aplausos improvisados. No hubo cura tradicional ni alfombra roja. Pero fue la boda más honesta, más verdadera, que muchos jamás habían presenciado. No tuvieron luna de miel. Decidieron quedarse en casa y pasar los días cocinando, jugando con Lucía y viendo películas. Alma dormía abrazada a ellos dos, sin miedo, sin máscaras. Era todo lo que siempre deseó. Una noche, mientras Elías lavaba los platos y Lucía dibujaba, Alma los observó y pensó, jamás imaginé que todo empezaría en la boda de mi ex. Lo que parecía un acto de rebeldía terminó convirtiéndose en la historia de amor más inesperada. Lo más irónico era que, para tenerlo todo, solo había tenido que soltar lo que pensó que era amor. A veces, el destino no te lleva por el camino más corto, pero sí por el que más te transforma. Durante los días siguientes, Alma y Elías dejaron de hablar. No por enojo, sino por confusión. Ambos se encontraban atrapados en una maraña de sentimientos no confesados. Elías no quería presionar. Alma no quería ilusionar. Pero el silencio se volvió más incómodo que cualquier discusión. Lucía, ajena al drama adulto,
le preguntó a su papá si iban a volver a ver a la novia bonita. Elías no supo qué responder. Sentía que estaba a punto de cruzar una línea invisible entre lo real y lo imaginado. ¿Y si Alma solo lo había usado para aparentar? ¿Y si ese beso no significaba nada para ella? Alma, por su parte, se repetía que todo había sido un error. Que no podía permitirse ilusionarse. Pero cada vez que revisaba su teléfono y no veía un mensaje suyo, sentía un vacío extraño. Uno que ni siquiera Damián había dejado cuando se fue. Eso la asustaba más que cualquier rechazo. Una tarde, Damián apareció inesperadamente en la oficina de Alma. Traía flores y una sonrisa que pretendía ser encantadora. Solo quería disculparme si fui grosero en la boda, dijo. Pero Alma sabía que no era eso. Damián nunca aceptó perder. Y verla feliz con otro hombre le había descolocado. Ella intentó ser cortante, pero él insistía. ¿Ese tipo es real, o solo un actor en tu pequeña obra de teatro?, preguntó con veneno. Alma lo echó sin contemplaciones. Pero esa semilla de duda que él dejó plantada la carcomía por dentro. ¿Y si Elías pensaba lo mismo? ¿Y si ya se había alejado por eso? Esa noche, Alma marcó el número de Elías. Sonó una vez, dos, y él contestó. Su voz, aunque amable, sonaba distante. Hola, Alma, dijo. Y fue ahí cuando ella entendió que debía dejar el orgullo. Necesito verte, susurró. Elías guardó silencio. Luego, con un suspiro, respondió, ven mañana. Cocino los domingos, ¿recuerdas? El domingo llegó y Alma se presentó en casa de Elías, con nervios ocultos bajo una blusa sencilla. Lucía corrió a abrazarla, como si nada hubiera pasado. Eso le dio fuerzas. Elías la recibió con una sonrisa suave, como si no hubieran estado distantes, como si el beso no hubiera dejado un espacio incómodo entre ellos. Durante el almuerzo, las risas volvieron. Elías cocinaba mientras Alma ayudaba a Lucía con una manualidad. Parecían una familia improvisada, una que no necesitaba papeles ni anillos para sentirse unida. Pero cuando Lucía se durmió en el sofá, llegó el momento de hablar. Elías, no quiero que pienses que te usé, dijo Alma. Él se acercó y le tomó la mano. No lo pensé, pero tenía miedo de que tú sí lo hicieras, confesó. Se miraron en silencio. Alma sintió que su corazón se abría por primera vez desde su ruptura con Damián. Y ahí, entre platos sin lavar y dibujos infantiles, supo que algo estaba cambiando. Ya no se trataba de venganza, sino de un vínculo real. Esa misma semana, Valeria, la esposa de Damián, contactó a Alma por redes sociales. Su mensaje era corto pero venenoso: cuidado con lo que juegas, no todo lo que brilla es oro. Alma lo ignoró, pero sintió que algo extraño se avecinaba. Al día siguiente, en su trabajo, comenzaron a circular rumores sobre su supuesta relación con un padre soltero desempleado. Elías, quien trabajaba como técnico independiente, no era exactamente pobre, pero tampoco tenía un título corporativo. Y la gente comenzó a murmurar, especialmente cuando Damián se presentó como consultor en un proyecto donde Alma colaboraba. El aire se volvió pesado, y Alma entendió que su ex no pensaba quedarse tranquilo. Cuando Elías lo supo, le preguntó si ella quería que dejaran de verse. No quiero que te afecte más de lo que ya lo ha hecho, dijo él. Alma se quedó callada, pero esa noche, en lugar de alejarse, lo abrazó más fuerte. Si iban a caminar juntos, lo harían con todo y piedras en el camino. Una tarde, Alma fue a buscar a Lucía al colegio como sorpresa para Elías, pero al llegar, la niña no estaba. Se la llevó su madre biológica, dijo una maestra preocupada. Alma no entendía. ¿La madre? Elías jamás le habló de una madre presente. Corrió a llamarlo, y Elías apareció minutos después, desesperado, temblando. Se supone que ella no podía acercarse. Hay una orden de alejamiento, murmuró con los ojos rojos.
Esa noche fue un caos. Buscaron a Lucía por todos lados hasta que la policía la encontró en casa de la mujer. Estaba sana, pero asustada. Fue entonces que Alma descubrió el pasado que Elías nunca quiso contarle. Su expareja había abandonado a Lucía de bebé, pero ahora, al ver a Elías con una nueva mujer, había reaparecido por celos. Alma entendió que amarlo también significaba cargar con una historia dura. No era un cuento de hadas, pero quizás eso lo hacía más real. Días después, un juez de familia llegó a casa de Elías. La madre de Lucía había solicitado la custodia nuevamente. A pesar de su historial, decía tener estabilidad y empleo. Elías estaba destrozado, y Alma no sabía cómo ayudar. Fue ahí cuando tomó una decisión valiente, testificar a favor de él como figura estable en la vida de Lucía. En el juicio, Alma se presentó y contó cómo conocía a la niña, cómo la había visto crecer en esos pocos meses, cómo se notaba el amor verdadero entre padre e hija. El juez la escuchó con atención, y Elías, desde su asiento, apenas podía contener las lágrimas. Nunca nadie había hecho algo así por él. Días después, recibieron la noticia: Lucía seguiría con Elías. La madre tendría visitas supervisadas. Fue una victoria, pero también una carga emocional. Alma se dio cuenta de que estaba más involucrada de lo que imaginó. Ya no podía soltar esa historia, porque ya era parte de ella. Alma creía que todo se calmaría, pero no contaba con la persistencia de su ex. Damián apareció una noche en su edificio con una propuesta indecente: deja todo esto. Tú y yo sabemos que mereces algo mejor que ese tipo. Alma lo miró con una mezcla de lástima y furia. No entiendes nada, Damián. Nunca lo hiciste. No es sobre dinero, ni estatus. Es sobre sentirme viva otra vez. Y tú me matabas por dentro cada día, dijo, cerrándole la puerta en la cara. Pero el veneno ya estaba sembrado. Esa misma semana, su empresa la dejó fuera del proyecto sin explicación. Alma supo que Damián seguía moviendo hilos. Elías le dijo que podían mudarse, empezar de nuevo en otra ciudad. Pero ella no quería huir. Quería resistir. Porque por primera vez, no estaba sola. Y si algo había aprendido, era que los nuevos comienzos no siempre vienen envueltos en moños, a veces, llegan como tormentas. Tras su salida del proyecto, los rumores no se detuvieron. La gente decía que Alma había sido despedida por tener una relación inapropiada con alguien sin nivel. Ella aguantó, pero cada palabra le dolía. No por ella, sino porque Elías empezaba a sentirse culpable. Te estoy arrastrando, le dijo una noche. Alma negó con firmeza. No me arrastras. Caminamos juntos. Yo elijo esto, cada día. Aún así, comenzó a buscar nuevas oportunidades, incluso en sectores donde nunca pensó aplicar. Sabía que si caía, debía levantarse más fuerte. Elías la admiraba más que nunca. Esa mujer no era la misma que lloraba por Damián. Era fuego y acero. Pero cuando por fin recibió una oferta para un trabajo importante, había una condición: debía mudarse a otra ciudad. Elías la animó, aunque por dentro se rompía. No quiero frenarte, dijo. Y entonces, por primera vez, Alma sintió miedo. No de mudarse, sino de dejarlo. Alma tenía los nervios destrozados cuando recibió la invitación. Su exnovio, Damián, se casaba con la misma mujer por la que la había dejado 2 años atrás. No era solo dolor lo que sentía, sino una especie de herida que nunca cerró del todo. Ver su nombre impreso en letras doradas junto al de otra mujer fue como una bofetada disfrazada de cortesía. Y aunque todo su ser le gritaba que quemara la invitación, su orgullo le impidió rechazarla. Si iba a esa boda, no lo haría sola. Iba a lucir feliz, hermosa y acompañada. Esa noche, mientras revisaba perfiles en una app para padres solteros, una que usaba ocasionalmente por curiosidad, encontró la foto de Elías.
Tenía una sonrisa cálida y ojos que reflejaban cansancio, pero también ternura. Su biografía decía simplemente, papá de tiempo completo. Cocino los domingos. Abierto a nuevas conexiones. Alma no sabía por qué, pero deslizó hacia la derecha y le envió un mensaje directo, sé que esto suena loco, pero, ¿te gustaría ser mi cita para una boda? Sorprendentemente, él respondió al instante, depende, ¿tendremos pastel? Lo que comenzó como una simple broma evolucionó en una conversación que duró toda la noche. Alma no reveló demasiados detalles, solo que quería vengar su ego herido y necesitaba un aliado convincente. Elías, padre de una niña de 5 años, se mostró comprensivo, incluso divertido con la idea. Ella le ofreció pagarle por el favor, pero él lo rechazó, si la historia es buena, lo haré gratis. Pero si hay drama, que sea con palomitas. Alma no sabía que acababa de abrir la puerta a un huracán emocional del que ninguno de los dos saldría ileso. 2 semanas antes de la boda, Alma y Elías acordaron encontrarse en persona para practicar su historia. Se reunieron en un café discreto, y Alma quedó sorprendida por lo bien que Elías se veía en persona. Tenía un aire natural, cero pretensiones y una forma de mirar que te hacía sentir escuchada. Alma se había prometido a sí misma no dejarse llevar por apariencias, pero había algo en el que desarmaba sus defensas, aunque se negaba a admitirlo. Diseñaron una historia falsa sobre cómo se conocieron, en una clase de cocina, entre risas y quemaduras. Practicaron cómo contarían su historia de amor, repasaron fechas y hasta ensayaron anécdotas románticas que nunca ocurrieron. Pero entre cada broma y cada mirada, algo real empezaba a surgir. Elías parecía comprender cada grieta emocional de Alma, incluso aquellas que ella había intentado sellar. No la juzgaba, ni preguntaba demasiado. Solo estaba ahí, presente, como si su papel fuera más que un simple acompañante. Antes de despedirse, Elías la sorprendió con una frase que la dejó pensativa durante días, tal vez no estés fingiendo tanto como crees. Alma rió en ese momento, intentando ocultar el nudo en su garganta. ¿Por qué sentía mariposas por alguien que apenas conocía? ¿Era parte del plan o algo empezaba a salirse del guión? Lo que no sabía era que fingir un amor sería la excusa perfecta para que el verdadero empezara a florecer, lentamente, pero con fuerza. El día del ensayo general, Alma invitó a Elías y a su hija, Lucía, a su departamento. No sabía por qué lo había hecho. Tal vez para conocer mejor al hombre que fingiría ser su pareja. Lucía tenía la dulzura de una niña criada con amor, pero también una chispa de picardía. Apenas entrar, soltó, ¿tú eres la novia de mi papá? Porque hueles bonito. Alma rió nerviosa, sin saber si corregirla o dejar que el malentendido fluyera. Mientras Lucía coloreaba en el sofá, Alma y Elías repasaban los últimos detalles. Alma apareció con el vestido que pensaba usar en la boda, un rojo profundo que acentuaba su figura sin ser vulgar. Elías la miró con una mezcla de asombro y nervios. «Vas a hacer que el novio se arrepienta», dijo sin pensar, y ella notó el rubor en sus mejillas. Por un momento, se miraron en silencio, como si la mentira hubiera comenzado a convertirse en una verdad no planeada. Esa noche, Alma se quedó despierta, pensando en Elías y su hija. ¿Era posible que un simple plan para incomodar a un ex se convirtiera en algo que realmente moviera sus cimientos? ¿Y si ella terminaba rompiéndose a sí misma en el intento de demostrar que estaba entera? Llegó el gran día. Alma bajó del auto de Elías con una sonrisa ensayada y el corazón latiendo con fuerza. La ceremonia se celebraba en un jardín decorado con luces y flores blancas. Todo parecía sacado de un cuento, uno en el que ella no era la protagonista hasta ese momento. Al aparecer de la mano de Elías, todas las miradas se giraron. Y entre ellas, la de Damián, que casi dejó caer su copa al verla. Damián se acercó de inmediato. Lo que Alma esperaba como un saludo frío resultó ser incómodamente cálido. «Alma, qué sorpresa verte». «Y con compañía», dijo con una sonrisa fingida.
Elías, impecable en su traje, apretó la mano de Alma y dijo con total seguridad, «Soy Elías, encantado. Me siento afortunado de estar con ella». Alma no pudo evitar notar la expresión de sorpresa en el rostro de su ex. Por primera vez, tenía el control. Pero el drama no terminó ahí. La nueva esposa de Damián, Valeria, miró a Alma con una mezcla de sospecha y celos. No era lo que Alma esperaba. Valeria estaba lejos de parecer segura de sí misma. De hecho, parecía temer perder algo que creía haber ganado. Y Alma empezaba a disfrutar cada segundo. Durante la fiesta, Alma bailó con Elías mientras el mundo giraba a su alrededor. Las luces colgantes, la música suave, el olor a vino y perfume caro. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. Durante un momento de distracción, Damián se le acercó y la sacó a bailar sin preguntar. Fue un movimiento impulsivo, casi posesivo, que Alma no esperaba. Mientras bailaban, Damián le susurró, «Nunca pensé que tú seguirías adelante tan rápido». Alma sintió un escalofrío. ¿Era reclamo? ¿Culpa? ¿Orgullo herido? No importaba. Lo único que pensó fue en lo hipócrita que sonaba. Ella lo había llorado durante meses, y ahora él se atrevía a cuestionar su felicidad. «La vida no se detuvo cuando tú te fuiste», respondió sin temblar. Al regresar a la mesa, encontró a Elías solo, jugando con su copa. «¿Todo bien?», preguntó. Él asintió, pero su mirada revelaba otra cosa. Celos. Quizás decepción. ¿Acaso le importaba de verdad? Alma no tenía respuestas, solo preguntas que se acumulaban como nubes antes de una tormenta. El ambiente se volvió más íntimo a medida que la noche avanzaba. Muchos invitados se habían ido, pero Alma y Elías permanecían en la pista, riendo, bailando, disfrutando de su propia burbuja. Fue en medio de una canción lenta, cuando Elías, sin pensarlo demasiado, acarició su mejilla y la besó. No fue parte del plan. No fue actuación. Fue real. Alma se congeló un segundo. Sus labios todavía ardían. No sabía cómo responder, así que no dijo nada. Solo lo miró, confundida pero extrañamente feliz. Elías notó su silencio y retrocedió. «Perdón. Me dejé llevar. Fue inapropiado». Pero Alma no podía ignorar lo que había sentido. No había sido un error. Y por eso, daba miedo. Esa noche, Alma regresó a casa sola. Rechazó la oferta de Elías de acompañarla. Necesitaba pensar. ¿Qué hacía si se estaba enamorando de alguien que conoció por despecho? ¿Era justo para Lucía? ¿Para ella misma? ¿Y si ese beso era el principio de un caos emocional del que ya no podría escapar? Un mes después, Damián apareció en la puerta de su casa. Tenía ojeras, el traje arrugado y la voz quebrada. «Solo quiero hablar», dijo. Elías se adelantó, pero Alma lo detuvo. «Yo lo escucho». Damián se disculpó, dijo que su mundo se estaba cayendo, que había perdido dinero, respeto y amistades. «Pero lo que más me duele es haber perdido a la única persona que realmente me amó», confesó. Alma no lloró. «Ya no». Le respondió con calma, «No me perdiste por una casualidad, Damián. Me soltaste tú. Yo solo aprendí a no volver». Y cerró la puerta. Esa fue su despedida definitiva, no con gritos, sino con dignidad. Una pequeña editorial local ofreció a Alma un puesto para editar historias de vida reales. Su sensibilidad, su escritura y su forma de conectar con la gente la hicieron destacar. Por fin sentía que su voz tenía valor. Lucía celebraba sus logros dibujando portadas para los libros que su madre editaba. Elías, mientras tanto, la sorprendía con almuerzos improvisados en la oficina. «Por si tu editor interno se atrasa», bromeaba. La vida no era perfecta. Había días difíciles, cuentas por pagar, rutinas pesadas.
Pero todo se sobrellevaba con amor, con apoyo mutuo, y con una promesa silenciosa: vamos a luchar por esto, cada día. Una tarde, Elías confesó algo que había guardado por meses: estaba escribiendo un libro infantil inspirado en Lucía y Alma. No sabía si era bueno, pero quería dedicárselo a ellas. Alma lloró al leerlo. Era tierno, lleno de simbolismos, con una niña valiente y una mujer que cantaba a la luna. Lucía lo amó. «Esa soy yo», gritó. Y Alma supo que ese libro debía ver la luz. Usó sus contactos para llevarlo a la editorial donde trabajaba. No solo fue publicado, sino que fue un éxito inesperado. De pronto, Elías no solo era un gran padre, también era un autor querido. Un día, Alma recibió una llamada de la madre de Damián. Estaba enferma y quería verla. A pesar del dolor pasado, Alma fue. La mujer se disculpó por haberla juzgado antes. «Fuiste la mejor cosa que le pasó a mi hijo, y él no lo supo ver». Alma no guardaba rencor. Le agradeció por las palabras y salió con paz. Era extraño, pero necesario. Cerrar ciclos a veces implicaba sanar heridas, incluso las que no eran suyas. Esa noche, al contarle a Elías, él solo la abrazó y dijo: «Por eso te amo. Porque no cargas odio. Porque das amor, incluso cuando no lo recibes». Lucía participó en un concurso escolar de escritura. El tema era Mi héroe. Escribió sobre Alma. Contó cómo había llegado a su vida, cómo la cuidaba, cómo la había salvado sin usar capa ni espada. Cuando Alma leyó el texto, lloró como nunca. El amor de una hija, aunque no de sangre, puede ser el más puro del mundo. «Gracias por elegirme», susurró Alma al abrazarla. Lucía no ganó el concurso, pero ganó el corazón de todos los que la escucharon leer en voz alta. Incluido el de su nueva madre. Una mañana, Alma sintió mareos. Pensó que era estrés, pero después de varios días, decidió hacerse un chequeo. La sorpresa fue inmensa: estaba embarazada. Algo que nunca imaginó volver a vivir. Elías se emocionó. Lucía brincó de alegría. «Tendré a quien contarle mis cuentos», dijo. Alma, sin embargo, tenía miedo. ¿Y si no era una buena madre? ¿Y si todo cambiaba? Pero Elías le recordó algo importante: ya eres una gran madre. Lo demás lo aprenderemos juntos, como todo en esta vida. Alma decidió iniciar un taller para mujeres que querían contar sus historias. Mujeres que, como ella, habían sido olvidadas, subestimadas o traicionadas. Allí, las lágrimas se convertían en letras, y las letras en libertad. Cada semana, el salón se llenaba. Algunas reían, otras solo escribían en silencio. Pero todas encontraban algo: voz. Y Alma también. Porque al sanar a otras, también sanaba su pasado. Nunca imaginó que su dolor terminaría inspirando a tantas, pero así era la vida. A veces, lo que te rompe también te reconstruye. Una tarde, en la calle, Alma se cruzó con Clara, la mujer por la que Damián la había dejado. Estaba sola, demacrada. «Tenías razón», le dijo sin rencor. «Él no valía la pena». Alma no respondió con burla. Solo con compasión. «Espero que encuentres paz», le dijo antes de seguir caminando. No por Clara, sino por ella misma. Porque no necesitaba venganza, solo paz. A veces, el mejor triunfo no es ganar, sino sanar y avanzar. El parto fue largo, pero cuando escuchó el primer llanto de su bebé, Alma supo que todo valía la pena. Era una niña. Lucía lloró al verla. «Mi hermana», dijo con una ternura que rompió a todos. Le pusieron un nombre que significaba esperanza. Porque eso era, la esperanza nacida del dolor, del amor y de un camino inesperado. Elías, entre lágrimas, prometió: «Cuidaré de todas ustedes. Toda mi vida». Y Alma, agotada pero feliz, pensó que nunca imaginó que todo esto comenzaría, por una boda ajena.
5 años después, Alma, Elías, Lucía y la pequeña Esperanza vivían en una casa con jardín. La editorial seguía creciendo. Elías escribía cuentos que ahora se traducían a otros idiomas. Lucía soñaba con ser autora. A veces, recordaban el pasado y se reían. ¿Recuerdas esa boda?, decía Elías. Y Alma respondía, nunca imaginé que invitarte como mi cita cambiaría mi vida. La historia que comenzó por despecho terminó como una de amor eterno. Sin lujos, sin aplausos, pero con verdad. Alma escribió una carta que no envió. Estaba dirigida a Damián. Decía, gracias por dejarme. Si no lo hubieras hecho, nunca habría conocido el amor verdadero. Ni a Elías, ni a Lucía, ni a la hija que me devuelve la vida cada día. Guardó la carta en una caja con fotos antiguas. Era su forma de cerrar la historia para siempre. No con dolor, sino con gratitud. Y al cerrar la caja, también cerró un capítulo. Ya no era la mujer que se arrastraba por amor. Era la mujer que había aprendido a volar sola y que luego eligió compartir su vuelo. Alma se convirtió en escritora. Su primer libro fue un éxito. Ella invitó a un padre soltero como su cita a la boda de su ex. Sin imaginar que se enamoraría. Muchos pensaron que era ficción, pero era su vida. Elías hizo las ilustraciones. Lucía escribió el prólogo. Esperanza, aún pequeña, garabateó la última página. Era un libro hecho por una familia. Y cuando lo presentaron en una feria local, Alma subió al escenario, miró al público y dijo, a veces, las mejores historias nacen del dolor. Pero terminan en amor. Gracias por escuchar la mía. Y así, el aplauso más sincero de su vida no vino de una boda, sino de quienes, sin conocerla, habían aprendido a amarla a través de sus palabras.